En un rincón apartado de Nueva Inglaterra, el convento de Santa Clara se alza, un símbolo de fe y devoción que tras sus muros de piedra caliza y arcos góticos ocultaba un horror inimaginable. Entre las décadas de 1850 y 1900, más de 500 jóvenes desaparecieron, absorbiendo la esencia de una comunidad que pensaba proteger a sus hijas bajo el manto del sacrificio y la caridad. Sin embargo, lo que se revelará hoy no es solo una historia de fe traicionada, sino una aterradora red de complicidad y engaño, sellada con el silencio de aquellos que se negaron a ver la verdad. Documentos crípticos han emergido del polvo del tiempo, revelando cómo la Madre Superior, apoyada por un obispo local, trajo a estas chicas a un mundo de sufrimiento disfrazado de compasión. Los primeros signos de algo siniestro comenzaron con las desapariciones. Las novicias que entraban con esperanza pronto se desvanecían, mientras la comunidad, sumida en la oración, prefería cerrar los ojos ante los rumores que susurraban sobre comportamientos extraños y rituales inquietantes. Los registros financieros, que alguna vez parecieron meras cuentas de caridad, ahora cuentan otra historia, una de experimentos médicos crueles, ejecutados bajo la apariencia de salvación. Un testimonio perturbador de una sobreviviente nos lleva tras las puertas de un futuro tan oscuro como el pasado. La Madre Superior nos decía que estábamos sacrificando nuestro dolor por el bien de las demás, decía, su voz temblorosa aún cargada de miedo años después. Los ecos de su horror resuenan en las paredes del convento, donde se practicaban procedimientos conocidos por su brutalidad, dejando a las jóvenes en un estado de histeria y melancolía, mientras la comunidad celebraba la fe en una atmósfera de ignorancia cómplice. Cada nuevo descubrimiento empeora la situación. A medida que escudriñamos los documentos, vemos conexiones inquietantes que se ramifican más allá del convento, alcanzando hasta otras instituciones religiosas. Las cartas ocultas y las notas de reuniones secretas arrojan luz sobre una conspiración que parece extenderse por todo el país, revelando una jerarquía de poder que actuó en un oscuro ballet de complicidad. ¿Por qué nadie habló? ¿Por qué tantos optaron por el silencio? Este horror no solo se tejió en un convento olvidado por el tiempo, sino que se infiltró en las mismas raíces de la fe. Con cada vida que se apagó, crece una pregunta escalofriante. ¿Qué más? Callan los ecos del pasado, mientras el mundo sigue adelante, ajeno a lo que realmente ocurrió. En el convento de Santa Clara, la verdad, que ha permanecido oculta tanto tiempo, está a punto de ser desenterrada, y lo que hallaremos podría ser aún más perturbador de lo que hemos imaginado. El silencio en el convento se volvió ensordecedor. Con cada nuevo descubrimiento, el temor se arraigaba más profundo. Pero lo que estaba por revelarse cambiaría todo. En un viejo baúl, escondido tras una pared de piedra, un grupo de investigadores encontró un diario. Sus páginas desgastadas crujían al ser abiertas, y las palabras marcadas en tinta negra parecían gritar desde el pasado. Experimentación, alma perdida, sacrificio por la fe. La autora, una novicia llamada Clara, describía las prácticas de purificación impuestas por la Madre Superior. Comenzó como un ritual simple. Las jóvenes eran llevadas a una sala oscura, donde, según la Madre, se liberaban de sus demonios internos. Pero lo que había iniciado como una especie de oración
rápidamente se tornó en algo peor. Se hablaba de inyecciones de sustancias que causaban delirios, de noches enteras llenas de gritos ahogados y sombras al acecho. El horror se filtraba entre líneas, y Clara, con su prosa temblorosa, advertía: «Estoy perdiendo la razón, pero no el coraje de contarlo». Las palabras de Clara resonaban en la mente de los investigadores, mientras sus cuerpos se estremecían. Podía sentir el frío de aquel lugar aterrador. El convento era un laberinto de secretos, y detrás de cada puerta, la sombra de la complicidad crecía. Documentos de la diócesis revelaban visitas de médicos de la región, quienes bajo el velo de la religión asistían a la Madre Superiora en sus experimentos. Se hablaba de tisis y melancolía como justificaciones para sumergir a las jóvenes en un sistema de tortura disfrazado de terapia. Cada vez que un médico, con doctorado en mano, asentía ante la cura, más vidas se desvanecían. Una tarde, mientras releían el diario, un crujido resonó en la oscuridad y una sombra emergió de una esquina. El corazón de todos latió con fuerza. Una figura encapuchada observaba desde la puerta. La atmósfera se volvió densa y calaron en sus rostros la sorpresa y el miedo. Había llegado la hermana Marta, una de las más cercanas a la Madre Superior, con ojos que hablaban de secretos y amenazas. «¿Qué hacen aquí? ¿Por qué reviven lo que debería permanecer en el olvido?», preguntó, pero su tono soltó temor en lugar de autoridad. Detrás de ella, el eco de sus palabras resonó mientras lo que había sido una mera curiosidad se convertía en una cacería. Las visiones de Clara se manifestaron y los ecos de gritos comenzaron a atormentar a sus mentes. Un murmullo creció, retumbando contra las paredes como un coro agónico. ¿Qué más sabían? ¿Qué más ocultaban? La figura de Marta parecía desvanecerse en el aire tenso de la espera. Antes de que pudieran reaccionar, ella sonrió. «Es hora de que comprendan la verdad, de que sientan el sacrificio. Nos quedó una última pieza del rompecabezas», dijo, señalando un viejo libro de registro en su mano. ¿Sobre qué más trataba aquel libro? Un nuevo descubrimiento, una clave que amenazaba con destruirlo todo. Sentían el nudo en sus gargantas, y así se dieron cuenta. La historia no era solo de las jóvenes perdidas, sino de un sistema que podría haber alcanzado escalones mucho más altos. ¿Qué significaba esa última revelación? ¿Cuántas otras vidas habían tenido que ser sacrificadas? El horror parecía multiplicarse, y ellos eran solo los primeros en despertar al pesadilla. El misterio se ampliaba a un abismo que amenazaba con tragárselos, dejando a la comunidad atrapada entre la fe y la locura. Con un movimiento rápido, la hermana Marta se adentró en la sala, agitando el viejo libro de registro entre sus manos. El corazón de los investigadores rugía como un tambor, resonando en el silencio tenso del convento. Clara había escrito sobre lo terrible, pero las palabras de Marta sonaban aún más sombrías. «Esto jamás debió salir a la luz», dijo, su voz un susurro que se apagó entre las sombras. Los tres se quedaron congelados, atrapados entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué secretos guardaba ese libro? La hermana lo sostuvo como un trofeo, y los investigadores, con el aliento contenido, presenciaron cómo un haz de luz reveló la portada polvorienta, titulada «Registros de Purificación y Salvación». Las manecillas de un viejo reloj avanzaban en una danza desafiante, marcando el tiempo que se les escapaba. «¿Qué contienen esos registros?», inquirió uno de los investigadores, tratando de mantener la voz firme.
Pero Marta simplemente sonrió. Historias de fe y sacrificio, pero también de traición, cosas que preferirían olvidar. Sus palabras fueron un golpe en el estómago. Como si pudiera leer sus pensamientos, continuó. Lo que importa es que ahora tienen una oportunidad de entender, si tienen valor para hacerlo. Un escalofrío recorrió la sala. La tensión se hacía palpable. Con manos temblorosas, el investigador más joven se acercó para intentar arrebatarle el libro. Pero Marta se retiró un paso, y el temor en su mirada se transformó en un brillo casi maligno. No estoy aquí para ser interrumpida. Estoy aquí para que comprendan que esto es mucho más que lo que imaginan. Ustedes no han visto ni la mitad, dijo. Entonces, un grito desgarrador reverberó por los pasillos. Un grito de alguien que no debía estar allí. Fue un sonido crudo, lleno de desesperación, y los rostros de los investigadores se tornaron pálidos. El eco reverberó, llevándoles la impronta del horror. Se miraron. La tensión entre ellos creció como una sombra que envolvía la sala. «Vayan», ordenó Marta, mientras daba un paso atrás, como protegiendo algún secreto oscuro. Con una mezcla de incertidumbre y miedo, se movieron hacia el sonido, asomándose a un oscuro corredor del convento, donde la luz titilante apenas iluminaba el camino. El olor a humedad y abandono los envolvió, y cada paso sonaba como un latido del propio lugar. Cuando llegaron a una puerta entreabierta, lo que encontraron los dejó paralizados. Una joven, atada, estaba en el suelo, temblando y sumida en una desesperación que retumbaba en las paredes. Su mirada estaba vacía, y una voz apenas audible murmuró: «No dejen que me lleven. No pueden dejar que esto continúe». La misma atmósfera de temor que había estado en el aire antes, ahora se convirtió en pánico. Las palabras de la joven resonaron en sus oídos, mientras intentaban entender lo que estaban viendo. ¿Cuántas más?, se preguntaron. Comenzaron a recordar lo que Clara había escrito, sus advertencias, las descripciones de rituales, el sacrificio, el sufrimiento, el control. Marta apareció a su lado, su voz suave como un susurro helado. ¿Lo ven? El sacrificio nunca ha terminado. Y esto debe permanecer en secreto. Fue entonces que el investigador se dio cuenta de que todos estaban siendo observados. Cada rincón del convento parecía tener ojos. Y un escalofrío helado recorrió su columna. La revelación de la joven estaba transformando todo lo que creían saber. Marta levantó un dedo, apuntando hacia el viejo libro. «Está todo escrito aquí, en las páginas, pero a un alto precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? El costo de traer la verdad a la luz podría ser más grande de lo que están dispuestos a cargar». Antes de que pudieran decidir, el sonido de pasos resonó en el pasillo, pasos firmes, decididos, acercándose cada vez más. El aire se tornó denso, y con un giro repentino, la oscuridad parecía bailar a su alrededor. La atmósfera se llenó de una presión opresiva, y una única pregunta los embargó. ¿Quién más estaba dispuesto a entrar en el juego del sacrificio? Se dieron cuenta que estaban en el centro de una red mucho más grande y aterradora de lo que habían imaginado. El silencio era devorador, y la lucecita de esperanza se extinguía lentamente, mientras las sombras se agolpaban a su alrededor. Lo que se avecinaba era inevitable, y la verdad que intentaban desenterrar podría costarles más de lo que estaban dispuestos a perder. Las puertas se cerraron detrás de ellos,
y un silencio sepulcral se apoderó del convento. A medida que los pasos se acercaban, el corazón de los investigadores latía frenéticamente. La joven atada en el suelo contenía su respiración, sus ojos llenos de terror. No pueden dejar que esto continúe, resonaba en sus mentes como un eco ensordecedor. Cada palabra era un recordatorio de que estaban en medio de algo monstruoso. De repente, la figura de la hermana Marta ya no parecía tan imponente. Su rostro pálido se iluminó con una mezcla de rabia y miedo. «¡No pueden!», gritó. Parecía que había un límite que había cruzado sin darse cuenta. En ese instante, el aire se volvió eléctrico. Un grito resonó, no de la joven, sino de algo más profundo, algo que despertaba en los corredores oscuros del convento. Antes de que pudieran procesar sus indicaciones, un grupo de figuras encapuchadas apareció del fondo del pasillo. Sus rostros estaban ocultos, pero la amenaza tangente era palpable. Eran aventureros del horror, guardianes de un secreto imposible de sostener en la realidad. El grupo de investigadores retrocedió, pero no pudieron escapar de la presencia opresiva que se cernía sobre ellos. La joven entonces rompió a llorar. «¡Ayúdenme! ¡No les dejen hacerme esto!». Y fue en ese momento que un libro cayó de la mano de Marta, abriéndose en el suelo con un ruido sordo. Un documento se deslizó entre sus páginas, como si quisiera escapar. Un investigador se agachó, su corazón acelerado. Aquella hoja estaba repleta de nombres y fechas, pero no eran solamente los de las novicias desaparecidas. Se trataba de una lista de instituciones, nombres de médicos, clérigos y jerarcas de otras diócesis, y entre ellos, uno que sobresalía, el obispo local. El investigador sintió un frío helado recorrer su columna. Esto es una red, un sistema. «No solo aquí», exclamó. Los ojos de todos se centraron en el documento. Más de una institución estaba implicada. La hermana Marta, inmutable hasta ese momento, ahora parecía tambalearse. Sus manos temblaban mientras intentaba recuperar el control. «Eso no les pertenece», murmuró, pero la desesperación se reflejaba en su mirada. Las sombras en el pasillo parecían moverse, como si el convento mismo estuviera cobrando vida. Agua de felpa anaranjada. Unas sombras danzaban en el límite entre lo real y lo imaginario. Con cada nueva revelación, el miedo era más palpable. ¿Cuántas más están involucradas? ¿Por qué desaparecerían en silencio?, comenzó a murmurar uno de los investigadores. La habitación se sentía cada vez más pequeña, entre susurros y secretos oscuros. Fue en ese instante que los gritos comenzaron a brotar de diversas partes del convento. No eran solo ecos de desesperación, eran lamentos, un clamor desgarrador que resonaba en cada esquina. Uno de los investigadores abrazó su pecho, abrumado por la realidad cruda de que el horror se extendía más allá de las paredes del convento. Estamos ante algo inmenso, algo que ha sucedido en otros lugares, quizás en todo el país, pensó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. La figura de Marta se desvanecía con cada grito, y el aire se volvió pesado. Ante el miedo palpable, la joven que yacía en el suelo gritó palabras que ningún oyente esperaba escuchar. «Ellos están aquí por mí, por nosotras». El horror se tornó en confusión, mientras la atmósfera se saturaba con la promesa de un descubrimiento insostenible. Un golpe resonó al final del pasillo, haciendo vibrar las paredes. La comunidad no era solo una víctima, era el monstruo que alimentaba este tormento. Lo que la hermana Marta había tratado de ocultar podría tener consecuencias inimaginables.
Una ola de revelaciones se cernía sobre ellos. ¿Qué pasaría si el pacto se extendía más allá del convento? ¿Y si se revelara que la Madre Superiora y aquellos que la apoyaban eran solo peones en un juego mucho más siniestro? Mientras la oscuridad crecía, las respuestas parecían más distantes que nunca, y los investigadores no podían dejar de temer lo que podrían encontrar en el camino. La verdad acumulada estaba a punto de desbordarse, y con ella un terror que ni siquiera podían imaginar. ¿Qué otros secretos estaban escondiendo en aquellas paredes de piedra caliza y arcos góticos? ¿Y cuánto estaban dispuestos a sacrificar para proteger esa verdad? El silencio en el convento se volvió ensordecedor, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Aquella joven atada, con su mirada llena de dolor, era el recordatorio más crudo de la calamidad que se había estado gestando. Cuando la hermana Marta retrocedió, la atmósfera se tornó pesada y palpable, como si cada segundo que pasaba nos acercara más a un abismo oscuro. La joven gritó, su voz quebrándose: «No dejen que me lleven». Pero hubo un momento en que todos escucharon otra cosa, un murmullo suave, uno que provenía del viejo libro que Marta había soltado. El investigador más joven, temblando de adrenalina y miedo, se agachó y tomó la hoja que había caído al suelo, un documento amarillento, con marcas de humedad, y el aliento se le detuvo cuando empezó a leerlo. Actas de la Santa Inquisición, testimonios de las novicias. Los ojos de todos se abrieron desmesuradamente. Era un registro de aquellos que habían pasado por el convento. Pero no solo eso, contenía descripciones de lo que sucedía en su interior. Las palabras parecían bailar ante sus miradas, revelando un sistema de abusos que ni siquiera habían imaginado. Aquellas a las que se consideraba posesas eran llevadas a la sala de purificación, donde los rituales de salvación se llevaban a cabo. Mientras leía, la voz del investigador se apagó. Las prácticas a las que se refería el documento eran monstruosas. Hablaban de sanguinarios procedimientos utilizando hierbas venenosas y rituales que involucraban gritos, llantos y a veces personas desaparecidas. Las víctimas fueron despojadas de su humanidad en nombre de la fe, murmuró, sintiendo un nudo en su garganta. Están hablando de torturas. ¿Cómo podía la Madre Superiora estar detrás de esto?, balbuceó uno de los investigadores, todavía tratando de procesar lo que significado eso para su propia comprensión de la fe y la devoción. La hermana Marta, con su pálido rostro, comenzó a temblar. «¡Cállense!», gritó, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. Pero el eco de sus palabras no parecía tener efecto. Cada vez que el investigador leía, los demás se acercaban más, impresionados por la gravedad de lo que estaban descubriendo. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y la mención de médicos que justificaban sus acciones con términos como cura de la histeria y salvación espiritual. Los gritos de la joven continuaron retumbando, transformándose en un clamor, y los investigadores empezaron a darse cuenta de que no estaban solos. Fuera de la sala, los murmullos crecían, como si la misma comunidad estuviera atrapada en un ciclo de desgracia. Sin embargo, cuando la voz de una mujer rota se alzó desde la oscuridad, algo cambió. No están solos, nadie puede salvarse. Era otra hermana, profundamente demacrada, con un brillo de locura y desesperación en sus ojos. Todos están vendidos al mismo pacto. Nadie puede salir vivo de esto. Alzó un dedo, como si señalara a los portadores de secretos.
su voz se convirtió en un susurro aterrador. El obispo está detrás de todo. Solo él tiene el poder de callar a todos. El grupo de investigadores se miró entre sí, el horror y el descubrimiento desbordando la sala. ¿Qué querían decir con eso? La hermana Marta ahora parece haber perdido toda autoridad y su mirada cambia de furia a pavor. Las revelaciones caían como fichas de dominó. El obispo, aliado de la Madre Superior, había estado operando en la oscuridad. Ellos, quienes deberían haber protegido a las jóvenes, eran parte de la misma red. Mientras el miedo se apoderaba de ellos, un nuevo grito resonó en el pasillo. La comunidad había despertado y se escuchaban pasos rápidos acercándose. Eran los mismos guardianes que habían llegado antes. Sin embargo, aquella vez solo se escuchaban gritos. «No dejen que me detengan, no más sacrificios», recorrido por el eco de una voz conocida. El tiempo se volvió elástico. Cada segundo parecía convertirse en una eternidad, mientras los investigadores se quedaban desbloqueados, atrapados en sus decisiones. Lo que habían descubierto solo había rasguñado la superficie de algo monstruoso. Las sombras se arrastraban hacia ellos como una marea oscura, y de repente el pasillo se vio entonces invadido por una marea de figuras encapuchadas. La desesperación se transformó en pánico. En esa fracción de tiempo, mientras las sombras se movían hacia ellos, un nuevo pensamiento se les antojó. Tantas vidas habían sido robadas, sacrificadas para mantener un secreto. Y justo antes de que todo se volviera caótico, el mente les preguntó quiénes serían las próximas víctimas. Y serían ellos los que deberían pagar el precio por descubrir la verdad. Lo que estaba a punto de suceder iba más allá de lo que jamás habían imaginado. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién podría ser realmente salvado entre tanto horror? El aire se volvió pesado, un sudor frío recorriendo la frente de los investigadores. Los pasos, cada vez más cercanos, resonaban como tambores en su techo. La chica, atada, miraba con ojos desbordando miedo, mientras la hermana Marta parecía perderse entre la desesperación y la rabia. ¿Qué podían hacer ahora que las sombras se habían apoderado del convento? Cuando finalmente las figuras encapuchadas se asomaron al final del pasillo, la sala se llenó de un silencio absoluto. La joven atrapada en el suelo gritó de nuevo: «No, por favor», pero sus palabras quedaron ahogadas en la oscuridad. Los investigadores, congelados por la amenaza palpable, comprendieron que esto era más grande de lo que jamás habrían esperado. Una de las figuras se adelantó, destellando con un brillo siniestro en su mirada. En una mano sostenía un viejo libro cubierto de polvo. Se acercaron más, sintiendo el miedo encoger su estómago. Al abrir el libro, un sonido como el crujido de un ataúd resonó. Era un registro. Este era un testimonio de antiguas prácticas, de rituales que habían sido olvidados por la comunidad. «Esto es lo que les hicieron», dijo la figura, en voz baja, muy por encima del murmullo de la multitud. Los rituales de purificación, en realidad, eran tráficos de almas. Consciente de que las palabras no podían describir la barbaridad, continuó: «Las novicias no solo desaparecían, eran llevadas a otro nivel de sacrificio, para alimentar a la Madre Superior, a quienes creían que eran víctimas de su fe». Los investigadores se miraban, sin poder asimilar lo que estaban escuchando. Con cada frase que la figura pronunciaba, la desesperanza se convertía en horror.
Sacrificaban a las jóvenes que no demostraban pureza suficiente. Les hacían creer que su sufrimiento era un acto de amor, un verdadero acto de fe. Palabras que sonaban a un eco lejano, pero que resonaban en sus corazones. Marta, sintiendo la presión del momento, trató de acallar las voces. «Basta, esto no tiene sentido, no hay pruebas», gritó. Pero su voz sonó más vacía que nunca. Aquello era un testimonio tangible, un crudo recordatorio de que la compasión había sido convertida en barbarie. El investigador más joven, con la mirada fija en el libro, se arriesgó a acercarse. «¿Cómo pueden asegurar que esto es verdad?», preguntó, su voz temblando. La figura encapuchada simplemente sonrió, una sonrisa que atravesaba el miedo y embargaba el ambiente con más tensión. «Este libro contiene más que palabras, contiene nombres de aquellos que han sido parte del sacrificio», respondió, pasando las páginas desgastadas. En cada hoja había un nuevo rastro de horror, una lista de las víctimas, pero también de las autoridades que los habían encubierto. La complicidad de líderes religiosos y médicos se entrelazaba en un entramado que dejaba sin aliento. Y justo cuando creían haber tocado fondo, sucedió lo inesperado. El sonido de un grito rompió la atmósfera tensa. Se giraron hacia la puerta, donde una de las figuras encapuchadas había caído en suelo, su talla más pequeña, una sombra de lo que había sido. Cuando les sorprendió el grito, notaron que la base de la capucha se había deslizado, revelando a una joven, una novicia que apenas superaba los 15 años y que había sido un espectro entre ellos. «No», gritó, levantándose rápidamente. «No dejen que se lo lleven». Sintiéndose desbordada, la joven comenzó a gritar, como si cada palabra pudiera despertar un hechizo de olvido. «El obispo, él es el que decide quién vive y quién muere. Él fue quien me entregó para ser sacrificada. El aliento se les cortó. Todo lo que pensaron que entendían se desvanecía. Era cierto, el obispo era parte de esto, el mismo que debió estar protegiendo a las novicias. Ahora resultaba que era el hilo conductor de este horror. La señal de complicidad era más profunda y peligrosa. Las sombras se alzaban y la atmósfera se volvía inaguantable. Los ojos de los investigadores brillaron con un nuevo miedo. Se dieron cuenta de que lo que estaba en juego no eran solo vidas perdidas, sino una red de poder que podría desatarse en cualquier momento. «¿Por qué no hablaron antes?», le preguntó uno de ellos a la joven con desesperación. Pero ella sollozaba, mirando hacia el suelo. «Teníamos miedo. El miedo nos mantiene en silencio. Y el obispo, él controla todo». La sala se llenó de murmullos. Cada palabra pesaba como plomo. Esa verdad impactante prometía un infierno de complicidades que amenazaban con tragárselos a todos. Quedarían atrapados en el juego, o tendrían el valor de desatarlo. ¿Quién más había sido arrastrado a esta red de horror? En un instante la puerta del pasillo se cerró de golpe, atrapando a todos en el convento, en su historia oscura y en un misterio que apenas comenzaba a desarrollarse. La pregunta resonaba en sus mentes. ¿Qué otros secretos y sacrificios esperaban ser descubiertos antes de que fuera demasiado tarde? El aire en el convento se sentía denso, casi pesado, como si las paredes estuvieran respirando el terror que había sido ocultado durante tanto tiempo. Los investigadores, con el corazón latiendo desbocado y el estómago revuelto, se encontraron atrapados entre la sombra y la luz.
enfrentando algo más grande de lo que habían imaginado. La joven que habían encontrado atada en el suelo, su voz quebrada de desesperación, resonaba en sus mentes. El obispo, él es el que decide quién vive y quién muere. La hermana Marta, antes autoritaria, se veía como un maniquí despojado de su fuerza, pero en su mirada había un profundo miedo, un reflejo del infierno que había sobrevivido. Los susurros de una red que conectaba a la Madre Superior, al obispo y a cada una de las víctimas caía sobre ellos como frías gotas de lluvia en un día gris. «Ellos no pueden saberlo», exclamó Marta, mientras el terror le dibujaba líneas en el rostro. «Si se enteran de que estoy aquí, todo se acabará». Un escalofrío recorrió la sala. Entre la oscuridad, el investigador más joven encontró un viejo libro, desgastado y cubierto de polvo. Las actas de la Santa Inquisición, historia de los sacrificios y la purificación. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y un relato inquietante que indicaba lo que habían hecho en nombre de la fe. Era un testimonio que los heló. «No podemos dejar que esto continúe», dijo uno de los investigadores, sintiendo cómo el nudo en su garganta crecía. Con un movimiento decidido, abrió el libro. Las palabras entraron en su pecho como dagas, revelando rituales que transformaban la noción de salvación en una rutina tortuosa. Las jóvenes eran llevadas a sesiones de purificación, donde sus cuerpos eran sometidos a tratamientos antinaturales. La voz empapada de sufrimiento de una de las novicias sobresalía en el texto. Nos despojaban de nuestro ser con cada rito, haciéndonos creer que era por el bien de la comunidad. Los ecos de esos rituales reverberaban en la sala, haciéndolos temblar. La atmósfera se tornó pesada, asfixiante. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos. La joven atada susurró: «No saben de qué están hablando. No solo las novicias desaparecen, las que regresan diferentes». La revelación iluminó el rostro de los investigadores con un profundo horror. ¿Qué más habían hecho en este lugar? ¿Cuántas más habían sido sacrificadas en este culto disfrazado de caridad? El obispo, en su silencio cómplice, había permitido que esta pesadilla continuara. «No estamos a salvo aquí», murmuró uno, sintiendo que la angustia se transformaba en pánico. Fue entonces que el ruido de pasos resonó en el pasillo. No estaban solos. Otro grupo de figuras encapuchadas se acercaba. El eco de sus pasos era como un tambor en la noche. El pánico se apoderó de ellos. «¡Vámonos, ya!», gritó uno. Pero era demasiado tarde. Las sombras avanzaban, y los investigadores se dieron cuenta de que su búsqueda de la verdad estaba atrapada en un laberinto de traición. La joven, sin embargo, se aferró a ellos con una mirada suplicante. «No dejen que nos lleven. No podemos ser parte de esto». La desesperación rompió a cada uno. Las figuras encapuchadas, sin rostro ni nombre, presentaban una sombra aterradora que se acercaba lentamente, como un presagio de fatalidad. La joven hizo un último intento por alertarlos. «El sacrificio nunca ha terminado. Aún hay más. Este lugar no es un convento, es un altar de muerte». Y en un instante, la sala se tornó en caos, entre gritos, pasos y sombras. El viejo libro cayó al suelo, abriendo una nueva sección: lista de los sacrificios, novicias desaparecidas y compromisos públicos. Con cada nombre que leía, el terror se apoderaba de ellos. Nadie estaba a salvo. «¿Cuántas más?», algunas voces murmuran en el apuro.
Esto se extiende más allá, más de lo que pensamos. El tiempo parecía congelarse, mientras comprendían que habían destapado solo la punta del iceberg. La complicidad, el horror y la fe se entrelazaban en un solo grito de agonía. La joven atrajo su mirada, y ellos, con la urgencia reforzada en sus corazones, sabían que tenían que hacer algo. No podían quedarse allí, atrapados en una red de dolor. Tenían que salvarlas, a ellas y a sí mismos. La sombra del obispo se alzaba, amenazante. Mientras las figuras se acercaban, cada vez más, una pregunta quedó marcada en el aire. ¿Cómo desmantelar un sistema de horror sin arriesgarlo todo? Era el enfrentamiento entre la verdad y la oscuridad. Una batalla, silenciosa pero latente en el fondo de cada corazón. Y justo antes de unirse en la desesperación, resonaron las palabras de la joven. Si no luchan, el sacrificio será eterno. El convento tembló con la intensidad de la verdad que habían revelado. De repente, quedó claro, este no era solo su problema, era el nuestro, de todos. La oscuridad necesita que la enfrentemos. ¿Y tú, qué harías? ¿Te quedas en silencio mientras se siguen llevando vidas? Actúa. Hazte parte del cambio. Don.